encrucijadas que suelen animar César Félix Sánchez, profesor de filosofía en Arequipa, en la Universidad de San Agustín de Arequipa, Iván Arenas, periodista e investigador social reconocido, de una trayectoria respetable en el país. Y bueno, Encrucijadas es el programa en que se reflexiona diferentes puntos de vista, se contrapone diferentes argumentos. El día de hoy queremos reflexionar sobre qué significa una noticia realmente muy curiosa, muy sorprendente. Aparentemente se ha producido una encuesta de opinión privada en la que Keiko Fujimori y Antauro Humala pasan a la segunda vuelta. La pregunta que nosotros queremos formularnos el día de hoy en esta reflexión, en este programa, es ¿qué significa este escenario? Porque miren ustedes, amigos, se ha producido el gobierno de Pedro Castillo que durante un año y medio gobernó contra la Constitución, destruyó las instituciones, destruyó la economía, prácticamente se paralizó cualquier nueva inversión. Por eso es evidente que el día de hoy la pobreza ha aumentado, la economía está en recesión, vamos a salir de la recesión este año. Pero, ¿cómo es posible que luego de que se ha producido este escenario en el país, siga apareciendo una intención de voto electoral que parece reproducir todas las tendencias de la década pasada? ¿Qué está pasando? ¿No? Eso en primer lugar. ¿Qué cosas no está haciendo el Ejecutivo, el Congreso, los partidos, los peruanos de buena voluntad, para que de pronto lo que más nos preocupa a nosotros es que un líder radical como Antauro Humala, con un programa estatista, nacionalista, se presente como una posibilidad frente a otra candidata como Keiko Fujimori de la centro derecha, que bueno, ella suele llegar a las segundas vueltas por la fuerza política de su partido, pero lo que preocupa es que pareciera que ya hay un lugar fijo para el radicalismo, para el extremismo, que siempre nos lleva a desarrollar procesos electorales con un nudo en la garganta. Bueno, vamos a reflexionar sobre este tema y le decimos a César Félix y a Iván buenas tardes y no sé, ¿quién quiere empezar con la reflexión? Bueno, César, tienes la palabra. Bueno, yo creo que hasta cierto punto es comprensible que los dos candidatos que tienen mayor identidad política, ¿no? En una encuesta todavía a 2 años, si es que es dentro de 2 años la próxima elección general, sean los que destaquen más, ¿no? Los que tienen una identidad política más definida, ¿no? En medio de una crisis, aquellos a los que las personas pueden asociar más con una trayectoria política más consolidada, porque recordemos que Antauro Humala está en la política, ya sea en el aspecto insurreccional, o mejor dicho, principalmente en el aspecto insurreccional, desde el 2020, desde el 2000, perdón, hace ya más de 20 años, 25 años en la política. Keiko, más aún, puesto que fue primera dama durante la segunda mitad del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, en los 90. Entonces, hasta cierto punto es comprensible que los dos candidatos con mayor identidad política y con mayor trayectoria política y pertenecientes a familias que han ocupado ya el poder en el Perú, suenen en el ámbito de la opinión. Ahora bien, eso es preocupante, pero yo creo que a la larga no lo es tanto, puesto que a falta de la aparición de nuevos liderazgos, y creo que eso sí sería el problema, y de nuevos espacios políticos, es muy comprensible que aquellos políticos que tienen una trayectoria más reconocible por parte del electorado sean los que estén punteros, ¿no? Iván, ¿a ti te parece una cosa normal, previsible, que Antauro, por ejemplo, ¿no? Me pongo en un extremo, ¿no? Que Antauro aparezca ingresando a una eventual segunda vuelta, sobre todo luego de que el radicalismo con Castillo, todo ese discurso, llegó al poder y prácticamente destruyó, desorganizó el país. Aparece, ¿cómo entender esto? ¿Tú tienes la misma visión
Que César. Mira, yo lo que creo es que es de alguna u otra manera previsible que el antaurismo, slash radicalismo, haya venido nuevamente con la fuerza que ha venido. Porque en el país se continúa esta guerra de religiones, esta guerra absurda entre fujimorismo, antifujimorismo, que ha degradado el debate, el espacio público, fundamentalmente a partir del 2000-2001. Entonces, esto probablemente tiene su génesis, y con esto quiero avanzar un poco sobre los resultados de esto. Esto tiene su génesis en el 2001, ¿no? En el llamado la transición paniagüista, cuando lo que quisieron es borrar al fujimorismo de la escena política, y el fujimorismo continúa creciendo hasta el punto de llegar a 2 o 3 balotajes. Entonces, yo lo que creo es que va a continuar, porque esta polarización continúa. Antauro Humala simplemente es Antauro Humala, es una pieza más del radicalismo anti, esta pasión que mueve al otro, a un gran sector, a un gran arco en las cuales hay gente de izquierda, en fin, diferentes, pero que todos tienen una línea, digamos, una línea antifujimorista, ¿no? Yo creo que es previsible, ¿no? Que venga alguien como Antauro. Iván, tú que estás cerca de estos temas sociales, ¿se podría decir que Antauro va a unificar al radicalismo de izquierda ese espacio casi de 1/3 de votación? ¿Algo así se puede decir? Sí, se puede decir que sí, ¿no? Se puede decir que por lo menos va a tener algunos votos de lo que viene de Pedro Castillo, no todo, evidentemente, porque dentro hay un cisma también. Acuérdate que Antauro tiene una posición nacional populista, por así decirlo, no es absolutamente de izquierda, y eso no termina de cuajar dentro de algunos sectores que son radicales de izquierda, ¿no? Pero Antauro Humala está levantando otros temas que para ellos son importantes, es decir, para el mundo popular, el tema de la criminalidad, el tema del orden, la seguridad, el tema de la corrupción. Entonces él está de alguna otra manera apretando ciertas clavijas que dan específicamente en los puntos sensibles del mundo popular. Entonces a mí me parece que el tema va más por ahí, ¿no? De acuerdo. Ahora, César, si tuviéramos un ejecutivo gobernando, funcionando, ¿no es cierto? Enfrentando la crisis económica, enfrentando la seguridad ciudadana, promoviendo reformas. Si tuviéramos un Congreso consciente de la gravedad del momento y lanzando reformas institucionales, económicas, sociales, ¿se presentaría este escenario? ¿Acaso más bien lo que tendríamos enfrente no sería... Bueno, yo siento que siempre Keiko va a estar en las próximas segundas vueltas por la fuerza de su partido. Parece inevitable, pero tendríamos más bien un escenario en la que esté Keiko con un candidato de centro, de la centro derecha, o esto tiene que ver con el fracaso de la transición. Como fue en el 2016, quizás. Bueno, yo no lo sé, yo creo que sí hay una sensación de inoperancia, por lo menos en el sur del país, y yo creo que también en Lima, hasta cierto punto se siente que el Perú está en el más clásico de sus pilotos automáticos, ¿no? Pero en un piloto automático que ya está empezando a tocar tierra, ¿no es cierto? El gobierno no tiene una identidad fija política y va dando bandazos, pero como todas las fuerzas subversivas son aún más débiles que el gobierno se mantiene. Pero mira, es interesante volver al escenario del 2016. En Arequipa, en el 2016, el Frente Amplio con Verónica Mendoza estuvo en el tercer puesto, bordeando el 20%. Poquito, alcanzando a Keiko, que fue segunda en Arequipa. O sea, mejor dicho, creo que quedó segunda Verónica, pero casi empatada con Keiko, ¿no? Algo así. Pero era un 20%. ¿Qué ocurrió en las elecciones del 2020, en las elecciones extraordinarias para completar el Congreso que Vizcarra disolvió el año anterior? Pues que desaparece Juntos por el Perú en Arequipa, el Frente Amplio tiene una votación modesta y la diferencia, 15%, va hacia la UPP antaurista. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como candidatos para el Congreso. Y luego Castillo se lleva pues todo, ¿no? Después. Que gran parte del electorado antisistema en el sur no es de izquierda en el sentido universal y filosófico del término. Es un, como ha dicho Iván, nacional populista, nacional autoritario. Y es un electorado que en otras circunstancias sería un electorado de derecha.
sería un electorado nacionalista de derecha, sería un electorado rural, patriótico, que votaría por figuras como Bukele o Trump. Pero por alguna razón misteriosa en el Perú, por razones que yo sí sé cuáles son, que son la debilidad del Ejecutivo y la debilidad de la derecha limeña a la hora de asumir ciertas banderas populares. Por ejemplo, ¿cuál es la gran fortaleza de Antauro y la de Castillo también hasta cierto punto? Aparte de su carácter de individuos representativos del pueblo. Y yo no sé qué hubiera pasado si, por ejemplo, Rafael López Aliaga hubiera tenido el rostro y el ethos de Pedro Castillo, habría ganado en primera vuelta, yo creo, en el año 21. Pero también el tema de la inmigración masiva y desordenada, que la derecha en el Perú, nunca, la derecha limeña, nunca le dio importancia, sino hasta muy tarde. Entonces, es un electorado que en cualquier lugar del mundo votaría por la derecha. Entonces, la batalla de la derecha es recuperar a esas personas que en verdad son propietarios, no son fans de que el Estado los destruya a impuestos, al contrario. En Puno, recordemos que se vive el orden espontáneo y la primacía de la realidad por sobre cualquier ánimo de desregulación, pero que son nacionalistas, que son patriotas, que son anti-inmigración y que están a favor de una mano dura en la delincuencia. Pero mientras la derecha no asume esas banderas de una manera convincente, porque la gente asocia a la centro derecha, asocia a PPK con la inmigración masiva y ve que Keiko y que otras facciones no fueron al inicio, al contrario, fueron receptivas. El establishment político peruano recibió esa inmigración ilegal que ahora tantos problemas causa. De acuerdo. Ahora, yo quiero, sí, no sé si puedo añadir, me parece que César da en el clavo de algunas discusiones que de alguna otra manera nos permitirían reflexionar sobre lo que está sucediendo, digamos, en los sectores populares en el Perú, ¿no? Mira, yo cuando estuve en Chalhuahuacho el año pasado, yo vi a 4 personas... Eso es en Apurímac, sí. Vi a 4 personas que estaban viendo videos de Bukele, 4 personas de distintas edades, ¿ya? Una de ellas evangélica y las otras 3 no. Lo que te quiero decir es que no necesariamente, y eso hay que manejarlo, el letos, digamos, o la procedencia, ¿no?, del letos tiene que ver mucho, sino lo que tiene que ver es mucho más, no solamente el tema discursivo, sino además lo que trata de representar, ¿no?, la demanda que trata de solucionar. En este caso, Bukele es un tipo que evidentemente no se parece en absoluto a alguien de Chalhuahuacho, pero sí representa el orden y la mano dura contra la criminalidad, ¿no? Entonces, lo que veo yo es que estas personas tranquilamente votarían o por un Bukele o tranquilamente votarían por un Antauro. Es decir, el problema aquí no es si se alinean a la derecha o a la izquierda, sino quién representa o qué político representa o qué político hace suya las demandas de los sectores populares y de sus instituciones. Porque el tema, por ejemplo, no sé, ¿dónde hay corrida de toros masivas? No es en Hacho, sino es en Bambamarca, en Cajamarca. Entonces, son muy tradicionalistas, son muy religiosos, pro mercado. Son instituciones que están muy fuertes en el mundo popular y que estas instituciones pueden ser de izquierda o de derecha según quién las represente mejor. En este caso, el fujimorismo, acuérdate tú que el fujimorismo siempre tuvo, sobre todo Alberto Fujimori, siempre tuvo a Puno como una plaza fundamental. Hay incluso fotos donde él llena plazas en Puno, y en Puno, sin embargo, desaparece el fujimorismo años después. De acuerdo, o sea, lo que yo me parece entender de sus primeras aproximaciones es que en el Perú, digamos, la tendencia a la anarquía parecía devorarlo todo, sobre todo luego del golpe fallido de Pedro Castillo. Y en general uno siente una disgregación. No vamos a utilizar la palabra anomia, que tiene tantas complejidades, pero si uno siente una erosión del Estado, de la autoridad, de la sociedad, en todos lados, en la zona rural, en la zona urbana, la criminalidad. Entonces lo que ustedes están diciendo es que la gente está buscando una salida autoritaria, está buscando un hombre o un proyecto que ejerza autoridad. Bueno, eso parece complicado para los sectores antimineros, los sectores anticapitalistas, los radicales que quieren bloquear inversiones. No sé, ¿cuál es la naturaleza de esta búsqueda que parecen describir ustedes? Bueno, César? uno busca lo que le falta, ¿no es cierto? Siempre, ¿no? Entonces,
es clarísimo que cuando falta orden, la gente busca orden, ¿no? Porque si bien en el espacio público y en las instituciones no encontrará orden, por lo menos hay un orden que se mantiene en el mundo peruano hasta cierto punto, que es el orden de la familia y el orden de los negocios más familiares y cotidianos que hace la gente, donde sí existe un orden. Entonces, hay el deseo de un garante del orden, que es el sentido más básico de lo que sería un princeps, ¿no? Es decir, un hombre que gobierne, que coordine a los cuerpos, las familias, el mercado, la sociedad, y que la conduzca al bien común, ¿no? Entonces, eso falta. Y lo que es más extraño es que yo tengo la idea de que Antauro va a acabar desinflándose por una razón muy sencilla. Porque Antauro, por su propia personalidad y por su propio deseo de encarnar él solo el Führerprinzip, cometió una blasfemia a los ojos del sector antisistema durante el año 2000, durante inicios del año 2023 y fines del 2022. No se apiadó del pobre cautivo Castillo y por eso fue abucheado e incluso casi hasta apedreado en la Plaza San Martín. Entonces, ahí se produjo una primera ruptura. Y ahora cuando uno ve en las redes sociales, en el YouTube, a veces ciertas entrevistas a Antauro, uno siempre descubre que sus enemigos más viscerales son los castillistas, que lo acusan de haberse vendido. Entonces, por otro lado, tenemos a el castillismo. ¿Qué candidato tendrá? Pues por ahí voceaban a Aníbal Torres como candidato del castillismo, ¿no? Que es un antisistema, pero un antisistema con un rostro más compasivo, más magisterial. Y luego tenemos, De acuerdo. digo, En este tema del sur hay como una irritación consolidada contra el Estado. El Estado es el gran enemigo, ¿no es exacto. cierto? El gran enemigo. Y de ahí se derivan todo, pues todos los problemas, falta de autoridad, impuestos, en fin, es el gran enemigo. La izquierda antisistema, la izquierda radical, en este caso Antauro, parece liderar la crítica más radical contra este Estado. Pero tiene un electorado prestado a la larga. Antauro lo tiene porque es militar y porque es a la larga, en términos universales, un fascista, un etnonacionalista. Y el dilema de la izquierda verdaderamente socialista o marxista en el Perú es si asume esa izquierda popular provinciana como un vehículo o si la descarta, si se la instrumentaliza. Pero la ventaja de lo que ha ocurrido en el gobierno de Castillo es que puede haber un divorcio irreconciliable entre esta izquierda radical, que en verdad era el carbón que movía la máquina de la izquierda en el Perú, y los maquinistas, que siempre han querido ser los izquierdistas limeños, los izquierdistas liberales, los izquierdistas más clásicos, que se las dan de ser los indicados por Dios, por De hecho acuerdo, divino. César. Dejémoslo. Iván. Sí, yo lo que creo es que al margen de si se puede desinflar mañana más tarde o no por temas, básicamente temas discursivos, instrumentales o comportamientos frente al electorado más radical, yo lo que creo es que Antauro Humala tiene un proyecto nacional de país, es decir, tiene un proyecto nacional. Él mismo dice que es el tercer proyecto nacional en el Perú, es lo que dice él, ¿no? Pero tú te das cuenta que el fujimorismo también tiene un proyecto nacional. Es decir, el fujimorismo primigenio, el fujimorismo de Alberto es un proyecto nacional. Consolidó el Perú en el comercio exterior, abrió la libertad, en fin, todos sabemos su proyecto de modernidad que fue haciéndose ejecutivo. Las reformas Entonces, económicas. sí, claro, o sea, yo lo que creo es que en el sur, lo que está, en realidad, en el sur y en todas las elecciones en general, se van a disputar proyectos nacionales, es decir, el proyecto nacional de Antauro Humala frente a otro proyecto nacional. Ese es el detalle. El detalle es que van a arrasar estos proyectos nacionales y finalmente esos van a ser los que van a llegar a segunda vuelta. Ahora, ¿qué tienen que hacer otros partidos? Evidentemente también lanzar proyectos nacionales que Pero sean una totalidad. Iván, lo que no hay que olvidar, y eso ya también vale para César, pero quisiera decirte para que continúes, es que en estas encuestas, estos sectores pasan a la segunda vuelta con una aprobación mínima, 10, 11, 12%. En esta encuesta privada de la que se habla, en la que Keiko y Antauro pasarían a la segunda vuelta, es casi
podría ser casi hasta una fotografía igual a la segunda vuelta del 2011. ¿Eso qué comentario te merece, Iván? Sí, pero acuérdate tú que la primera vuelta es básicamente una primera vuelta para que determina y que por básicamente temas técnicos, instrumentales, es decir, la aparición de 30 partidos, 40 partidos, de alguna otra manera se difumina o se disuelve en toda la votación general en varios partidos. Lo que tiene que ver en realidad es la segunda vuelta, y la segunda vuelta en este país es descarnizada, es decir, es descarnizado, porque mira, fíjate, salen todos los complejos, los problemas estructurales que puede tener este país, ¿no? Y finalmente sale esa guerra de religiones que significa fujimorismo, antifujimorismo. Yo creo que este tema no va a parar hasta que haya una nueva transición. Es decir, el problema acá, Víctor Andrés y César, el problema es acá la transición de 2001, que es una transición que quiso exterminar al otro. Ahí acuérdate tú cómo votaron a 3 congresistas de Fuerza Popular, en ese momento otro partido llamado otro partido, pues las votaron porque con eso pensaron de que le estaban dando una lección al fujimorismo, que el fujimorismo nunca más iba a regresar, pero el fujimorismo tenía una base social popular muy importante. Entonces, aquí el detalle es que se ha querido sacar de la política a una parte de un todo que representa a los sectores populares, que es el fujimorismo. Se le ha querido sacar, pero el fujimorismo ha ido creciendo, creciendo. Entonces, necesitamos una nueva transición en la que ya no, de acuerdo, con pactos y acuerdos, en la que ya no exista esta animadversión o esta posición de quitarte al otro como sea. De acuerdo. César, ¿cuál sería tu comentario? Estas son minorías que logran pasar a la segunda vuelta, pero son bien minorías, ¿no es cierto? Ni siquiera son estas votaciones de 20%, otro 20% y queda pues la mitad del electorado por definir. Muchas veces es casi el 70% del electorado por definir, ya sea por la derecha, por la centro derecha o por la ultraizquierda. Claro, claro. Ni siquiera son lo que era el Fuerza Popular en la primera vuelta del año 16, que era casi un tercio del electorado, ni tampoco lo que era el hermano de Antauro Humala, Ollanta, en el 2006 y en el 2011, que también se acercaba al tercio del electorado. O sea, ya no son eso, ya no son. Pero son los que sobreviven, por así decirlo, a falta de identidades políticas más sólidas, ¿no? Al otro lado. Pero yo creo que sí, el proyecto nacional del fujimorismo es la Constitución del 93. Y la gran pregunta que tiene que hacerse la derecha es, ¿basta defender un modelo? ¿Es lo que basta? Simplemente estar a la derecha. Permíteme preguntarte, ¿y si en la derecha hubiera un proceso de convergencia y de unidad, ¿no es cierto? Puede aparecer utópico, un wishful thinking, como se dice, ¿no? Pero si en la derecha, a ver, si tú miras lo que ha pasado con Castillo, la amenaza antisistema, casi nos vamos a una noche totalitaria de décadas, ¿no es cierto? O sea, lo natural sería, pues, si fuera un sistema político más o menos saludable, que la centro derecha gestara una convergencia para evitar este escenario límite, ¿no es cierto? Porque, claro, frente a Antauro parece que Keiko tendría más espacio para superar el antivoto, pero si fuera otro radical, no sé, pero... Yo no me atrevería a decir que Keiko tenga la suficiente fuerza para... En el Perú puede ocurrir cualquier cosa. Pueden salir nuevamente 40.000 burgueses progresistas a definir el voto en un sentido u otro en Lima, ¿no? Entonces, todo puede ocurrir. Pero a lo que voy es que yo creo que hay sumas que restan en el Perú. Hay frentes que perjudican, más bien, ¿no? O sea, el Fredemo, por ejemplo, o la misma izquierda unida, ¿no? Que acaban fragmentándose. Entonces, yo creo que no estoy a favor de la unidad absoluta de la derecha, de la defensa del modelo, entendiendo por derecha la defensa del modelo, pero sí estoy a favor de la menor dispersión posible. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo pienso que debería estar el fujimorismo por su lado y la otra derecha por el suyo. Y yo creo que si eso hubiera ocurrido en el año 21, no estaríamos en ese escenario. Porque la derecha de López Aliaga y la derecha de Soto
estuvieron a punto de estar unidas antes de la campaña cuando López Aliaga le ofrece a De Soto, y eso está comprobado, el mismo De Soto lo dijo, la candidatura presidencial en Renovación Popular, pero De Soto dijo, yo podría hacer algo mejor. De acuerdo, y ahí se de acuerdo, produce esta César. división. Dejémosle a Iván que nos dé su punto de vista, Iván, sobre esta unidad de la derecha y la construcción de un posible nuevo escenario. Mira, yo creo que la unidad de la derecha es de alguna otra manera una especie de deseo, pero yo la verdad es que no sé si, o sea, finalmente la derecha existen, discúlpame, pero de verdad existen más divergencias en la propia derecha que entre la derecha e izquierda, de verdad. Hay liberales progresistas, en fin, hay gente que al final votó por Pedro Castillo, a pesar de que de alguna otra manera podía tener una conciencia de clase, votando una especie así a la derecha, a Keiko Fujimori en las elecciones pasadas. Pero yo lo que creo es que va a ser muy difícil esta unidad, pero tampoco te dice que va a haber unidad dentro de la izquierda unida. En la izquierda unida, digamos, perdón, en la izquierda va a ser cualquier cosa menos unida. El mismo Antauro ha roto todos los puentes con ellos, porque yo creo que ellos van definitivamente también divididos, pero si tú me dices a quién ves más divididos y quiénes tienen más ventaja para poder tener una unidad, yo te diría la derecha definitivamente va desunida y hay una división enorme dentro, ¿no? Tema final para nuestros comentaristas de Encrucijadas. Bueno, El antisistema entonces sigue siendo una virtual amenaza a la gobernabilidad del sistema republicano. ¿Qué piensas? bueno, yo creo que, como diría cierto autor italiano, hay que cabalgar el tigre, ¿no? Es decir, el antisistema está. La cuestión es uncirlo al carro de la defensa de los valores de Dios, patria, libertad, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, ¿por qué no? Pero cuando yo me refiero al antisistema, me refiero a la izquierda radical, a la Claro, izquierda. pero yo me refiero al electorado de la izquierda radical. Tú estás hablando del electorado. Del electorado de la izquierda radical. Porque la izquierda radical sin su electorado no es más que operadores culturales, ¿no? Insignificantes. Entonces la pregunta es, ¿por qué un hombre de Arequipa, un hombre de Puno, un hombre de Cusco, que es patriota, anti-inmigración, pro-mercado, anti-Estado, acaba votando por cosas como esas? Y la respuesta es que la derecha limeña, la derecha oficial, no le ofrece alternativas. Y yo dejaría esto como una pregunta para más adelante. ¿Le basta a la derecha defender un modelo? ¿O la cuestión es ver a otras experiencias, como la de Bukele, por ejemplo, como la de Milei hasta cierto punto, y tratar de elaborar una sana ruptura, pero hacia principios mejores? ¿O la cuestión es que vamos a tener que estar siempre a la defensiva, cargando el muerto de gestiones que en verdad no son gestiones de derecha, pero que por estar bajo un sistema que es visto como de derecha, acaba desprestigiando a los principios que esta Constitución defiende? Entonces, yo lo dejaría esto para pensar. Víctor Andrés, pero yo creo que acá es importante y probablemente da para otra discusión mucho más larga, ¿no? ¿Qué es el anti-establishment? Porque yo creo que el fujimorismo también podría ser anti-establishment. Es decir, si definimos el establishment como este Estado, un Estado de tramitomanías, un Estado de regulaciones, un Estado de tipo que tenemos, si yo creo que colocamos eso como el sistema, el fujimorismo tranquilamente podría ser anti-establishment. Y podría ser anti-establishment como lo fue en los 90, ¿no? Y siempre tuvo una tradición anti-establishment y por eso siempre de alguna otra manera estaba aunado a los sectores populares. Entonces, yo creo que el anti-establishment también fue Milei, a pesar y fue contra una casta política más que contra la económica, ¿no? Más que contra el modelo económico. Es decir, yo sí creo que el fujimorismo inclusive podría jugar sus cartas a ser anti-establishment, anti-Estado, básicamente, ¿No ¿no? ves la posibilidad del surgimiento de otra opción de derecha que pues termine con esta polaridad antisistema, prosistema que cada cierto tiempo se reproduce? Es que hay la posibilidad. El problema es, Víctor Andrés, es que tienes que hacer sociología también.
Y si tú no representas a los sectores populares, no tienes posibilidad de pasar una segunda vuelta. Ese es el detalle. Y tienes que saber qué es lo que piden los sectores populares. Y honestamente los sectores populares tienen una demanda de autoridad, de orden, son promercados, como ya lo hemos venido discutiendo, y allí ya tiene de una u otra manera cerrada algunos círculos, es decir, el fujimorismo ya está inserto en algunas cosas, segundas demandas puntuales, también está el antaurismo con esta cuestión de meterle bala a todos los choros y ladrones, como suele llamarse, como suele decirse. El tema es acá quién representa mejor a los sectores populares y quién canaliza mejor estos sectores populares conservadores con sus instituciones con las instituciones liberales, que son la democracia, la representatividad, en fin, es un tema de larga Ahora, discusión, sectores populares, comentario final muy breve, ¿no? Para sectores populares que no están representados en el Perú oficial, en los medios de comunicación. Así es, completamente. En cualquier caso, Claro. César, un comentario final. Mire, yo creo que el fujimorismo ya no podría representar, porque ¿qué ocurre? Esta última segunda vuelta hizo que, de una manera comprensible y lógica, todos los que han gobernado el Perú desde el año 2000 hasta la fecha, es decir, todo el fujimorismo y el post-fujimorismo, Fernando Rospigliosi, Carlos Brus, figuras del gobierno de Alan García, todo el mundo estuviera defendiendo aquello. Entonces, y eso era inevitable que ocurra así, ¿no? Entonces, además, ya las mismas limitaciones, el mismo deterioro, el mismo peso del lawfare al que ha sido sometida Keiko Fujimori, yo creo que le han pasado factura. Y el sur, yo me atrevo a decir, es ya irrecuperable para el fujimorismo. No para la derecha, pero sí para el fujimorismo. Completamente claro. Bien, Iván, César, muy agradecido por estas reflexiones. Tenemos que seguir, pues, los miércoles reflexionando. Hoy día le hemos dado una mirada, partiendo de una encuesta que es una encuesta muy aleatoria, ¿no? O sea, porque, digamos, en otra encuesta anterior, eh, Álvarez, el cómico, pasaba a una segunda vuelta y estaba puntero, es decir, también todo es muy aleatorio. Pero vale, pues, vale reflexionar Ah, sobre este escenario, sobre el radicalismo, sobre Antagrumala, porque uno siente cuando los escucha a ustedes que hay un Perú oficial que está peleando un montón de cosas que la gente no entiende, y hay otro Perú que está completamente divorciado de ese Perú oficial. Muy agradecido a ambos y seguiremos muchas conversando el gracias. próximo día. Un abrazo a todos. Gracias, saludos, abrazo a los dos.